pensar en las redes sociales, en el rol que están desempeñando hoy, desde el 10 de diciembre, las redes sociales ante la ausencia y ante el bloqueo censural de un gobierno autocrático como el que comenzó el 10 de diciembre, inundando de un discurso de una realidad única a todos los medios de comunicación, ¿qué produjo? Produjo que el 49%, que no creíamos en este proyecto político del macrismo, nos quedáramos sin medios de información. La información es un derecho humano reconocido por la ley 26.522, igual que la comunicación. Yo tengo el derecho humano de que se comuniquen las cosas, porque tengo el derecho humano de estar informado de lo que sucede. Y hoy, prendiendo la pantalla de TN, que accidentalmente, porque estaba en una repartición pública donde estaba ese canal, y tuve que estar 4 horas, todo el tiempo, esas 4 horas, todo el tiempo la cámara estaba fija en la casa donde supuestamente o los tenían guardados o los atraparon, porque a esta altura ya no sé cómo es la cosa, a los prófugos, a estos célebres prófugos, ¿no? Y no existió otra noticia, no existía otra noticia. Yo estoy absolutamente seguro de que aparte de esa pequeña media cuadra enfocada por TN, por el canal de noticias TN, en la cuadra siguiente pasaban cosas, en la ciudad vecina pasaban cosas, en Resistencia pasaron cosas, en Corrientes pasaron cosas importantes, información a la que nosotros tenemos derecho, y ese derecho está siendo también cercenado por el monopolio ahora erguido en hijo pródigo del gobierno nacional. ¿Qué surge como eso? ¿Qué se está viendo? Se está viendo un fenómeno bastante curioso, que las cuentas de Facebook se han transformado, algunas, en fuentes periodísticas. Algunas personas, inclusive yo conozco más de uno, que el periodismo no estuvo en su biografía, porque decidió hacer otra cosa, porque no le interesó, porque su vida fue por otros carriles, porque estudió ingeniería o porque estudió medicina. Están constituyendo sus propios perfiles de Facebook en pequeñas mesas de noticias. Entonces cuentan, che, mirá que pasó tal cosa, en tal juzgado salió tal sentencia, en tal provincia están despidiendo a tantos compañeros, porque las noticias de los despidos no sale tampoco. Entonces, alguien me decía también de que, pero no son periodistas. Ahora digo yo, cuando yo comencé el periodismo, lo empecé empíricamente, o sea, un día me encontré trabajando en la redacción de un diario, hace 22 años. No me vengan a hablar a mí que la única fuente de legitimación de alguien que transmite información sea la academia. ¿Existe el periodismo académico? Sí, pero existe también un periodismo diluido en el pueblo mismo, porque el pueblo mismo, cuando no encuentra canales de expresión o canales de información que le resulten válidos, crea sus propios canales de información y sus propios canales de comunicación. Y en esto las redes sociales están haciendo como esto, ¿no? Como una pequeña usina de noticias en donde cada administrador de su propio muro de Facebook, por ejemplo, cuelga noticias que no son publicadas por los medios hegemónicos, pero a los que él y sus grupos de amigos seguramente tienen conciencia de que tienen derecho. Entonces hay también un periodismo, digamos, que es una creación del macrismo, hay que reconocerle eso. Creó periodistas en quienes no tenían vocación de periodistas. Pero la información, el pueblo va a construir la información, porque lo que Macri no tiene en cuenta es que cuando a un pueblo se le vedan las palabras, no se le puede cercar el pensamiento. Y el pensamiento, cuando no encuentra palabras habilitadas, las crea, las confunde, las funde y grita. Igual cuando empieza a sonar, a tronar el grito del pueblo. Por el momento, seamos cautos, como digo siempre,
pensemos somos dueños de nuestras palabras, tenemos medios para expresarlos y tenemos el derecho de exigir al gobierno nacional que respete las leyes, que respete la Constitución. Si no existen esos respetos, bueno, seguramente la cosa se les complicará política e institucionalmente. Pero por el momento defendamos la trinchera de la palabra, que es la trinchera más pacífica, más civilizada, más ayornada. En la palabra puede haber muchas cosas, pero no hay un fusil que va a interrumpir tu vida, no hay una soga que va a poner el límite hasta donde podés ir en un río. La palabra no tiene límites, la palabra no tiene cauces, porque la palabra crea identidad, y cuando vos sabés quién sos, a esa palabra no te la quita absolutamente nadie. Por eso, bienvenida a las redes sociales y bienvenidas esta lucha por resistir no al macrismo, sino por resistir en defender un derecho conquistado por el pueblo, militado por el pueblo. El trabajo, como siempre dice Martín, esta ley de servicios de comunicación audiovisual es hija de aquella gesta de los compañeros y compañeras de la coalición en aquel momento por una radiodifusión democrática, de los foros que se instalaron en todas las ciudades del país, de aquel proceso de discusión tan democrática, tan difundida, que fue todo el trabajo previo a la redacción del texto final de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y eso lo construyó el pueblo, sabiendo de que tenía la posibilidad y tenía la palabra suficiente y la formación suficiente como para darse a sí misma como sociedad una ley que reconociera profundamente a la comunicación, a la información, a la investigación como derechos humanos.